Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que bien. Le pido a Dios que todos estén bien, ¿sí? Gracias por conectarse, los que están ahora, los que se están conectando. Hoy, sábado 23 de mayo, ¿sí? En nuestra cita semanal en Altar de Fuego. Aquí donde damos palabra, donde damos una palabra, no para, como siempre lo digo, aumentar conocimiento, sino para que ayude a cambiar vidas. Que esta palabra llegue a quienes el Espíritu Santo quiera que lleguen y que cambie vidas para el bien de todos. Como de costumbre, lo que ahora se haga en adelante hasta terminar la prédica de hoy es obra del Espíritu Santo. A Él le damos el tiempo, a Él le damos la autoridad y a Él le damos el protagonismo para que la palabra, la voz, los gestos, hacia donde vayan, sea hacia donde Dios quiera que vayan, que toque los corazones que Dios quiera que sean tocados. Sin más, empezamos. Y les pido que nos acompañen a una historia que fue por allá del año 700, casi 800 antes de Cristo. Seguramente muchos han oído hablar de Jonás y la ballena. Estamos hablando de un profeta que estaba en el reino del norte de Israel, allá por el año 793 antes de Cristo aproximadamente nació, y por el 750 aproximadamente el Señor le dijo que tenía que ir a Nínive a llevar palabra para decirle que se arrepienta porque si no le iba a destruir. Jonás era un profeta de Israel. Nínive era la capital del imperio asirio, poderosos enemigos de Israel, y obviamente Jonás no los quería. Sabía que eran enemigos de Israel, así que no le interesaba mucho. De hecho, él pensaba que lo bueno sería que el Señor los destruyese, los quitase de la faz de la tierra para evitar problemas con los hebreos. Entonces no era algo que le entusiasmase mucho a Jonás tener que hacer. Pero el Señor le da una orden a Jonás, como un profeta que era. Y eso está en el libro de Jonás, precisamente del Antiguo Testamento, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4. Les leo. Antes, les digo el título de la palabra de hoy. ¿Cuál es nuestra Nínive? ¿Cuál es nuestra Nínive? Vamos a tratar de explicar esto, ¿sí? Jonás huye de Jehová, decía el libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 4. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, tenía algo así como 600.000 habitantes, se cuenta, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó. ¿Se levantó para obedecer? No, seguimos leyendo. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, otra ciudad, y descendió a Jope, camino a Tarsis, camino a un puerto, y halló una nave que se iba hacia Tarsis, que partía hacia Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos, con la gente del barco, a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En otros términos, si Nínive estaba para la derecha, Tarsis estaba para la izquierda. ¿Hacia dónde se fue Jonás? El Señor le dijo, anda para la derecha. No, me voy a la izquierda, a Tarsis. Así fue. Entonces, la historia de Jonás es un espejo perfecto de lo que es la sociedad actual. Muchas veces nosotros pensamos que huir de Dios significa irnos a vivir una cueva desierta, pero hoy en día huimos a través de varias maneras que tenemos para no hacer caso a lo que Dios quiere de nosotros. Así que entonces, ¿qué tal? Vamos a ir. A mí me gusta tocar estas historias antiguas y traerlas a situaciones de la actualidad. Hablemos del GPS. ¿Siguen fielmente el GPS, por ejemplo, cuando nos dice que tenemos que ir a un lugar y nos marca un camino? Tengo que ser absolutamente honesto. Yo no tengo ni idea de cómo llegar a donde tengo que ir. Sí, voy a seguirlo fielmente, donde me marca con la flechita en el mapa. Pero si yo conozco el lugar más o menos, si ya alguna vez he ido, entonces empiezo a hacer, por más que el GPS me diga algo, yo empiezo a hacer lo que a mí me parece mejor. Entonces si el GPS me dice gira a la derecha, yo prefiero girar a la izquierda porque por ahí conozco mejor el camino. Entonces, y el GPS recalcula y nosotros avanzamos como nosotros queremos, perdiendo el tiempo, gastando más combustible posiblemente y quizás complicándonos el camino para llegar a donde tengamos que ir. Dios le dio una dirección clara a Jonás. Ve a Nínive. Ve a Nínive. Pero Jonás, como vimos hace un ratito en sus versículos, compró un pasaje y se fue
en un barco que se iba hacia Tarsis, nada que ver con Nínive. Entonces, aquí es donde quiero traer esa historia al presente. En pleno siglo XXI, nosotros seguimos pagando pasajes caros, y cuando digo caros no hablo de plata, hablo de pasajes que nos cuestan paz, nos cuestan tiempo, nos cuestan relaciones personales, con tal de huir de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Jonás no le dijo a Dios, no, Señor, yo no te voy a obedecer, no le dijo, simplemente, sí, como no, agarró, se dio vuelta en silencio, sin discutirle a nadie, y buscó un barco que se fuese a otro lado, compró su pasaje y allá se fue, sin dar ninguna explicación. La gente del barco no sabía que Jonás tenía una misión, para nada, simplemente era alguien más que quería viajar a Tarsis. Ahora, hoy en día, en el caso de Jonás, en aquel entonces fue fácil, tenía que irse a algún lugar en barco, se fue a otro lugar en ese barco. Pero hoy en día, ¿cómo huye el cristiano actual en los tiempos de hoy en día? En general estamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, hay varias maneras. Tenemos por un lado el llamado que Dios nos puede hacer o el confort que no queremos perder. Entonces Dios nos inquieta a reconciliarnos, por ejemplo, con un familiar, a perdonarlo, a decirle, restablezcamos relaciones. Lo pasado, pisado, te perdono, perdóname y volvamos a hacer el ejercicio del amor al prójimo en nuestra familia. A pedir perdón, a perdonar, pero finalmente, ¿qué hacemos? Decidimos tomar otro barco en vez de perdonar o pedir perdón. ¿Qué hacemos? No, me voy a enfocar en el trabajo, tengo mucho que hacer, no tengo tiempo de ir a la casa de fulanito, no tengo tiempo de hablar con él, no tengo tiempo de hacerlo, necesito hacer esto que me preocupa mucho más ahora. Entonces ya no pienso en lo que Dios me pidió, sino simplemente sigo haciendo lo que yo quiero. Eso es una manera de huir. Es como que me tomé un barco en otro sentido. También tenemos, por ejemplo, la comodidad ministerial. Dios nos llama a servir en algún área de la iglesia, por ejemplo, o en algunas cosas de la sociedad que requieren nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio y a veces también nuestra madurez. Pero en realidad nos gusta mucho más quedarnos como espectadores. Preferimos quedarnos mirando, porque mirar da menos problemas que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de hacer, que sería como ir a Nínive, nos quedamos mirando, que sería como ir a Tarsis, así como hizo Jonás. Entonces, es la racionalización de la desobediencia. Es clara, es decir, Jonás pudo haber pensado, Nínive es muy peligrosa, no nos conviene ir a Nínive, están enemigos, el imperio asirio, son los grandes enemigos del pueblo hebreo, mejor me voy a Tarsis, porque estoy seguro que Dios va a entender que yo preferí ir a una ciudad mucho más segura para mí, para su profeta. Ese era el pensamiento de Jonás. Entonces pensó que pagando su boleto se independizaba de Dios. Pero la desobediencia siempre nos costará más de lo que estamos dispuestos a pagar. Tengan en cuenta esta expresión, esta frase. Las consecuencias de hacer nuestra voluntad. Veamos un poquitito otra vez, volvamos a relacionarnos con la historia de Jonás. Dios envió la gran tormenta y un gran pez, al que nosotros decimos que era una ballena, por ejemplo, no lo envió para destruir a Jonás, no envió la tormenta para destruir a Jonás, ni el gran pez para que se lo coma y lo digiera y se fuera. No, en realidad todo eso fue para detenerlo en su viaje en sentido contrario al que Dios quería que fuese y para salvarlo. Entonces, cuando insistimos en hacer nuestra voluntad y no lo que Dios nos pide, ¿qué es lo que pasa? Primero, atravesamos tormentas que afectan a otros. En el caso de los marineros de ese barco que tomó Jonás, ellos no sabían quién era Jonás, pero sí conocían a Dios. Entonces dijeron, ¿qué está pasando? ¿Por qué se viene una tormenta tan fuerte? ¿El barco se va a hundir? ¿Cuál es el problema? ¿Será que Dios está enojado con alguno de nosotros? Analizaron y resulta que ahí Jonás les dijo cuál era su misión y que se estaba yendo. Entonces los hombres del barco, los marinos, le dijeron, tenemos que salvarnos de alguna forma. Y Jonás mismo les dijo, échenme al mar y ustedes serán salvos. Y lo hicieron, pero siempre con la carga de conciencia de decir que a lo mejor estaban matando a alguien, condenándolo a la muerte por ahogamiento en un mar tormentoso, y no era lo que querían. Entonces es como que esa desobediencia de Jonás también le complicó la existencia a los marineros de ese barco. Si esta situación la traemos a la vida de hoy, una desobediencia nuestra
termina complicando la existencia de aquellas personas que están a nuestro alrededor, de aquellas personas que se relacionan con nuestros haceres, con las ideas que tenemos para hacer nuestra voluntad. O sea, terminamos afectándonos a esos marineros también. En fin, nuestras malas decisiones, sean por ejemplo infidelidades, fraudes, vicios, egoísmo, nunca lo afectan solo al que las genera, al que las tiene, sino que también pueden hundir el barco de la familia, el barco de los hijos o el barco de la iglesia. ¿Mm? ¿Qué otra cosa pasa cuando insistimos en nuestra voluntad? Terminamos teniendo una especie de aislamiento, una etapa en la cual nos tenemos que quedar, nos quedamos solos, aparecemos allí como en un lugar donde tenemos necesariamente que pensar. Ese es el aislamiento que acá en la historia de Jonás sería como el vientre de la ballena, que estuvo 3 días y 3 noches allí, Jonás, ¿haciendo qué? Lo único que podía hacer era pensar. El vientre del pez era oscuro, solitario. Entonces, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, terminamos atrapados en el vientre oscuro de la ansiedad, de la depresión, de la quiebra financiera o de la soledad. Ese es el vientre de esa gran ballena o ese gran pez que nos puede atrapar cuando queremos hacer nuestras cosas y nos sentimos entonces en algún momento dado aislados, solos. Y no tienes nada más que pensar. Así que entonces el otro tema es que al estar así, solitos, no queda otra que el espacio de reflexionar. Reflexionemos. El pez no fue el fin de Jonás. No era para que se lo coma y terminar la existencia de Jonás, sino que fue algo así como el lugar donde estaba un altar de oración que él podía usar allí. A veces Dios permite que caigamos en el fondo de una situación difícil. A veces permite eso. ¿Para qué? Para que miremos hacia arriba. Estamos ahí, peor no podemos estar, tenemos que mirar hacia arriba. Finalmente, en la historia de Jonás, recuerden, lean el libro, es cortito el libro de Jonás, lo pueden leer rápido, el pez lo vomita en la playa, con vida naturalmente, lo vomita en la playa para que Jonás siga su viaje, pero esta vez a Nínive. Entonces es como que el Señor le dio otra oportunidad a Jonás. Y acá viene un tema interesante que todos tenemos que tener en cuenta. Dios no busca un profeta perfecto. Dios no busca hombres y mujeres perfectos. Él buscó a Jonás sabiendo cómo era. Dios ya sabía lo que iba a hacer Jonás. Dios no nos desecha, y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, Dios no nos desecha cuando nos equivocamos, diciendo como en un control de calidad, este no sirve y lo tiró. No, Dios nos recoge y redefine su camino. Y nos vuelve a poner en el camino para que cumplamos el fin que Él tiene en nuestra vida. Ese no es el decir, está defectuoso fuera, este no sirve, fuera, este me gusta, se queda. Así no funciona Dios. No. Dios no cambia de opinión con el llamado que tiene para nosotros. Si Dios te dijo que perdonases, si Dios te dijo que sirvieses, si Dios te dijo que te santificaras o que dejaras un cierto mal hábito, esa orden sigue. Y por más que nosotros zapateemos, por más que nosotros insistamos en seguir haciéndolo, Él va a seguir diciéndolo, tienes que dejarlo. Y vamos a terminar pasando por un gran pez, vamos a terminar pasando por tiempos oscuros y vamos a terminar pasando por tener la segunda oportunidad que Dios nos da para entender había sido que tenía que cambiar. Nínive, mientras Jonás pasó por todo eso, siguió su rutina diaria de vida. Nínive sigue esperando. Ahora, vean la situación de esta manera. Nínive representa a las personas que necesitaban gracia. Nínive necesitaba cambiar, arrepentirse y cambiar el rumbo de su sociedad. Entonces es como que Nínive representa a todas personas que necesitan gracia. Así que entonces cuando elegimos hacer nuestra voluntad y no nos vamos a Nínive y no nos importa Nínive, estamos privándoles a otros del amor de Dios, que les llegue el amor de Dios a través de nosotros. Nuestro testimonio en el trabajo, por ejemplo, es ir a Nínive a llevar lo que Dios quiere que llevemos. Lo que hagamos, lo que decimos, lo que aprendimos, lo que cambiamos. Nuestro testimonio con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros parientes, es también una forma de llevar al Nínive eso que Dios quiere que llevemos, lo que en nosotros sembró, el Espíritu Santo. Entonces es como que
cuando nos negamos a hacer estas cosas, estamos privando también a gente que nosotros conocemos, que están en nuestro entorno, en nuestra familia, en el trabajo, en las reuniones sociales, de poder recibir un testimonio que les haga cambiar de vida. Ahora bien, el caso de Jonás no es un caso aislado. No, es una tendencia humana constante que sigue hasta nuestros tiempos. Es la lucha entre la soberanía de Dios y el ego del hombre. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Hay más ejemplos bíblicos también sobre esto. Por ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl tenía esa manera de querer disfrazar de piedad la desobediencia a lo que Dios le decía a través del profeta Samuel. Eso lo van a encontrar en 1 Samuel 15. Si Jonás huyó por temor y resentimiento, no quería hacerle caso a Dios, no quería que Dios salvase a la gente de Nínive porque eran malos y eran enemigos del pueblo hebreo, Saúl desobedeció por otras razones. Saúl desobedeció por orgullo y por conveniencia, pero intentó hacer pasar la desobediencia como un acto de adoración. Dios le pidió que destruyese todo en la batalla, después de haber ganado la batalla contra Amalek. Pero Saúl le perdonó la vida al rey y se quedó con el mejor ganado. Cuando Dios le había dicho, destruye todo, ¿qué hizo él? No, dejó vivo al rey y se quedó con el mejor ganado. ¿Qué dijo Saúl? Cuando el profeta le dice, no, ¿qué pasa acá? ¿Por qué está vivo? ¿Por qué está ganado acá? No. ¿Qué dijo Saúl? Me quedé con las mejores ovejas y las mejores vacas para sacrificárselas al Señor. Disfrazó su desobediencia con, ay no, esto es para sacrificarle al Señor de lo mejor que le pueda preparar a él. ¿Y qué le dijo Samuel? El profeta Samuel. Dios hablaba a través de Samuel. ¿Qué le dijo Samuel? ¿Y qué le agrada más al Señor? ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Los holocaustos, los sacrificios o la obediencia? ¡Ya! Obedecer es mejor que los sacrificios, eso lo van a encontrar. Como le dije antes, en la 1 Samuel, versículo 22, obedecer es mejor que los sacrificios. Saúl no hizo eso. Llevemos esta historia a la actualidad. El buen cristiano hace negocios deshonestos, evasiones fiscales, engaña, miente, pero dice, bueno, pero con este negocio voy a ganar plata y con esta plata seguramente voy a poder llevar un buen diezmo a la iglesia. Cosa que tampoco piensa necesariamente, pero supongamos que esa fuese la razón. No, yo quiero robar, ¿no es cierto?, para que el producto de mi botín sea poder llevar un 10% de diezmo a la iglesia más suculento y más frondoso. O, por ejemplo, la persona que sabe que está en una situación, en una relación tóxica o irregular, pero dice, bueno, pero al final los dos vamos a la misma iglesia, así que seguramente Dios nos va a bendecir porque vamos a la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Dios perdonará? A Dios no lo podemos sobornar con ofrendas. Te ofrendo esto, te ofrendo mi presencia en la iglesia. Hoy los domingos en la iglesia, a pesar de todo lo malo que hago, yo voy los domingos en la iglesia, te ofrendo mi presencia para tapar nuestra desobediencia. ¿Les parece que Dios puede ser engañado así? No, está escrito, Dios no puede ser burlado. Él prefiere un corazón obediente antes que un gran espectáculo de piedad. Vámonos al ejemplo de Moisés ahora, la desobediencia por impotencia e inseguridad. Eso lo vamos a encontrar en Éxodo capítulos 3, Éxodos 3 y 4. A diferencia de Jonás, que oyó en silencio, Moisés se puso a discutir con Dios. Le dice, cuando Dios lo llama para liberar al pueblo de Egipto, le dice a Moisés, pero ¿quién soy yo? No me van a hacer caso. Además yo no sé hablar, soy tardo para el habla y por favor envía a cualquier otro. O sea, Moisés le estaba diciendo a Dios todo esto para decirle, no quiero ser yo. Llama a otro. El Señor se enojó con Moisés, pero no por sus excusas. No fue por eso. Porque sus excusas no eran por humildad. Sus excusas eran por falta de fe en el poder de Dios. Él tenía que hacer algo, pero necesitaba el poder de Dios para poder cambiar la mentalidad del faraón y postrarlo sobre sus rodillas para decirle acá, Dios es el que manda. Pero Moisés no tenía idea de que eso iba a ser así. ¿Qué va a hacer? Yo no puedo hacer nada, decía Moisés. No era Moisés, era Dios a través de Moisés.
¿Sí? Entonces, si lo llevamos a la actualidad, cuando Dios te pide que abras un grupo de estudio bíblico en tu casa, por ejemplo, o que le hables a un compañero de trabajo, o que asumas un liderazgo y respondes, no, no estoy preparado. No, todavía no. Hay otros que lo hacen mejor. No, yo no tengo tiempo. Muchas veces lo que hacemos es disfrazar esa desobediencia por falsa modestia. No, me gustaría, pero no estoy listo todavía. No estoy listo todavía. Recuerda, Jonás no dijo que estaba listo, simplemente no fue. Al igual que a Jonás, cuando Dios nos da una orden, Él no está buscando nuestra capacidad. Él no está buscando si nosotros estamos preparados, capacitados y tenemos todas las virtudes para poder hacer lo que Él nos pida que haga. Él lo que quiere es nuestra disponibilidad. Sí, Señor, heme aquí. Yo no sé cómo, pero hazlo. Con David hizo lo mismo cuando le dijo, ve y enfréntate a Goliat. Y fue David. Y si David se hubiese quedado mirándose a sí mismo nada más y comparándose de lejos con Goliat, salía corriendo. Él se encarga de prepararnos, de capacitarnos en el camino para que se haga a través nuestro su voluntad. Vamos a otro caso, el joven rico. La desobediencia por apego al confort. Eso está en Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. Este es el ejemplo más triste del Nuevo Testamento. Este joven se acercó a Jesús queriendo hacer la voluntad de Dios y afirmando que cumplía con todos los mandamientos. Esto yo lo hago desde mi juventud, me acuerdo que decía eso. Pero cuando Jesús tocó su punto débil, ve y vende todas las cosas que tienes y sígueme. ¿Se acuerdan? Y dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué dijo el joven? ¿No gritó? ¿No peleó? No discutió, no argumentó, simplemente dio vuelta y se fue triste, porque tenía muchos bienes, muchas posesiones. Si lo llevamos a la actualidad, este es el caso de alguien que quiere seguir a Dios, pero según sus propios términos. Sí, yo te sigo, pero primero déjame que siga manejando mi empresa, organizando mis inversiones, generando las ganancias que tengo que ganar, y yo después te sigo. No me pidas que deje todo eso, después te sigo. Estamos dispuestos a ir a la iglesia, a cantar, a leer la Biblia, siempre y cuando Dios no se meta, por decirlo de una manera bruta, con nuestro dinero, con nuestro estatus, con nuestras noches de fiesta, de fin de semana, con nuestra comodidad o con nuestras decisiones. Claro que lo vamos a seguir a Dios, pero si nos respeta todo esto primero. Entonces, ¿dónde queda eso de que hágase tu voluntad y no la mía? La desobediencia moderna muchas veces no es una rebelión agresiva, es simplemente dar una media vuelta e irse. O algo triste, o algo diciendo, sí, me gustaría, pero no puedo, porque el precio a seguir es demasiado alto. Entonces la Biblia está llena de personas que, al igual que Jonás, prefirieron su propio camino, su propia vía de tipo GPS antes que el de Dios. Saúl lo desobedeció y quería negociar con Dios. No, yo te estaba preparando esto para darte un muy buen sacrificio. Moisés lo desobedeció con excusas. El joven rico lo desobedeció porque su comodidad valía más que su salvación. Y Jonás lo desobedeció huyendo en la dirección contraria. Miren estos 4 casos. No todos tenían las mismas razones. ¿Con cuál de ellos nos podemos identificar hoy? Cada uno puede saber más o menos con quién se puede identificar, porque ahí tienen 4 casos diferentes de no hacer la voluntad de Dios y hacerla de cada uno de ustedes. Ahora, bien, en aquel entonces, en estos casos que hablamos recién, nos encontramos con que Dios mismo habló a Moisés, Dios mismo le habló a Jonás, el profeta Samuel le habló a Saúl, los profetas hablaron, Jesús le habló al joven rico. O sea, era como decir, tengo la información clara y directa de lo que Dios quiere que yo haga. En esos casos puede decir cada uno eso. Ahora, hoy, la pregunta es, ¿cómo sabemos lo que Dios quiere de nosotros? Muchos podemos aprender de la historia de Jonás, pero es muy razonable que muchos estén pensando en lo siguiente. Bueno, a mí la verdad que hasta ahora no se me apareció nunca un ángel. No me vino ningún profeta para decirme, Dios quiere que hagas esto. No me aparece una voz desde el cielo diciéndome, ve y haz tal cosa. O un Señor Jesús que me diga, deja todo y sígueme. No me parece. Yo ando y miro, pero no los tengo delante mío. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa palabra de Dios para saber qué es lo que Dios espera de nosotros?
La carta a Hebreos tiene un resumen interesantísimo sobre esta reflexión. No digo quién la escribió porque hay dudas acerca de quién escribió Hebreos. No está muy definido todavía. Esto dice en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Hoy en día, vamos a aclarar esto, Dios no está en silencio. No está en silencio. Nos habla de maneras muy concretas y cotidianas. Por ejemplo, vamos a ver esto. Primero, a través de su palabra. ¿Su palabra cuál es? La Biblia. Esta es su palabra. Este es un método, el método principal, infalible y seguro. No necesitamos buscar señales místicas en el cielo, apariciones fabulosas. Si tenemos la Biblia guardada en un cajón cerrado de la mesa de luz. ¿Qué tanto estoy esperando una señal mística tremenda, una luz que venga del cielo y que me ilumine y me diga, hijo mío? Si yo tengo su palabra guardada en un cajón, ¿qué voy a saber? ¿Cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a entender y siquiera a tomar noticia de lo que quiere de mí? La Biblia no es un libro de historia antigua, tengamos eso claro, no es un libro de historia, es un libro, es una instrucción para la vida, para mi vida, para tu vida, para la vida de cada uno de nosotros. Dios no nos va a revelar lo que quiere de nosotros en algún sueño específico para nosotros o mandándonos un ángel si estoy ignorando lo que Él ya dejó escrito en sus mandamientos. ¿Por qué entonces tiene que darme un tratamiento especial? No, a mí no, yo no quiero. Yo quiero que me mandes al profeta y me diga, Rubencito, no va a funcionar así. Otra manera de saber lo que Dios quiere de nosotros, ¿cuál es? A través del Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu Santo nosotros. Antes de Jesús irse nos prometió el Consolador, al Espíritu Santo, quien nos guiará a toda la verdad. Esto es en Juan capítulo 16, versículo 13. Hoy en día nuestra tormenta o nuestra señal de alarma no es un gran pez, sino una falta de paz interior. ¿Vieron cuando estamos así que de repente no nos sentimos contentos, conformes, tranquilos? O esa convicción profunda de que estamos haciendo algo que no le agrada a Dios. Lo sentimos por dentro. Es esa voz suave que dentro de nosotros nos dice, pide perdón, no lo hagas, no mires eso, sal de ahí, deja de hacerlo. Esa voz suave es el Espíritu Santo el que nos está hablando, para decirnos qué es lo que no tendríamos que estar haciendo o lo que tendríamos que estar haciendo y en realidad hacemos todo lo contrario. El Espíritu Santo es como nuestro GPS interior y cuando insistimos en nuestra voluntad enciende una luz de alerta en nuestra conciencia. Ignorar esa luz, esa voz suave que viene y nos dice que algo no está bien, es el primer paso de irnos en el barco a Tarsis, no a Nínive. Es el primer paso. Otra manera de saber lo que Dios quiere de nosotros, bueno, muy bien, la iglesia, la comunidad, la multitud de consejos sabios. Proverbios 11:14 dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Muchas veces estamos huyendo de Dios y de repente un amigo, un conocido se acerca y nos dice exactamente una palabra que nosotros necesitábamos escuchar. O el pastor, vamos a la iglesia y en la prédica del pastor encontramos o nos parece que nos está hablando exclusivamente a nosotros. Y nos ha pasado, estoy seguro. Parece que el pastor me habló a mí. No se lo decimos a los demás. A nosotros íntimamente nos decimos eso. Mira la prédica del pastor, parece como que me habló justito para mí. Yo estaba necesitando eso. Yo estoy necesitando cambiar y esa palabra me vino justito. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? No es casualidad. La palabra de Dios es una palabra viva y toca el corazón de cada uno en la situación, en las circunstancias que esté viviendo. Así lo entendemos, así nos damos cuenta, solo que después de repente no queremos seguir haciendo el caso. A veces Dios puede hablarnos a través de algún consejo de alguien, de un hermano en la iglesia, de un conocido, nos puede hablar de la manera más sorprendente. Si todos los que te aman y cuidan tu vida espiritual, ten en cuenta esto, te están diciendo que vas por mal camino,
No seas terco como Jonás. Escucha la voz de Dios. Que no venga el gran pez y te trague. También puede pasar que Dios nos habla a través de puertas que se cierran o puertas que se abren. Sí, al igual que en la tormenta y el gran pez con Jonás, Dios sigue usando las circunstancias de la vida para dirigirnos o detenernos. A veces un negocio en el cual nosotros tenemos toda la esperanza y sabemos que ese negocio va a ser nuestra salvación, nos va a generar la fortuna, es un negocio que se cae, que no lo podemos hacer, que no se nos da lo que estábamos esperando. O una relación que no prospera, porque sí, yo estoy esperando que me diga que sí, que acepten mi invitación y no prospera, no sale. O un plan que se frustra, que nosotros estamos entusiasmadísimos con que ese plan se dé, porque es mi plan. Esa puerta que se cierra, ese negocio que se cae, esa cita que no prospera, no son necesariamente un ataque del enemigo, no. Puede ser la mano amorosa de Dios que cierra una puerta que no quiere que crucemos para que vayamos a un camino que nos lleve a la perdición. ¿Se dan cuenta? Porque otra vez lo que estamos haciendo es dirigir la vida con nuestra propia voluntad. Yo quiero que se dé ese negocio. Yo tengo ganas que me se dé esta relación, no importa si es tóxica o si es incorrecta. ¿Bien? Yo tengo ganas que se dé ese negocio, no importa todo lo arriesgado y a quién tengo que tratar de sacarle plata de como sea, porque yo sé que voy a ganar todo lo que quiero ganar. No necesariamente, si no se da, es porque Dios no quiere. Lo que Dios está haciendo es simplemente cerrar una puerta que te va a llevar a la perdición. Así que entonces cuando se cierran puertas sobre las cuales no tenemos una indicación clarísima de que son puertas que Dios pone delante de nosotros, agradezcamos esas puertas que Dios cierra. Cuando Dios te presenta una puerta, la vas a cruzar, vas a emprender ese camino y te va a resultar fácil. Se van a acomodar las cosas. Todo va a salir prácticamente sin obstáculos, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces no nos enojemos con las circunstancias difíciles, démonos cuenta que pueden ser el gran pez que Dios nos envía para hacernos pensar y darnos cuenta que no era por ese lado sino por el otro, no era hacia Tarsis sino hacia Nínive. Entonces el problema nunca ha sido que Dios no hable. El problema es como Jonás, que a veces nos ponemos los auriculares de nuestra propia voluntad para no escucharlo. Hoy Dios nos está hablando en este lugar. ¿Vamos a seguir huyendo o vamos a escuchar su voz? ¿Nos vamos a ir a Tarsis o nos vamos a ir a Nínive? Amén. Entonces, ya es hora del cierre. ¿Qué les parece si oramos? Antes de la oración les quiero pedir que se concentren un momentito, cierren los ojos, pónganse en comunicación con el Señor, ¿sí? Un momentito. Y díganle, Señor, este es mi Tarsis. Esta es la voluntad a la que yo quiero hacer, porque en realidad sé que no es la que tengo que hacer. Esta es la voluntad que yo quiero cambiar. Quiero salir de ese Tarsis e irme a Nínive a hacer mi vida, las acciones de obediencia con tus mandatos. O sea, confiésenle a Dios de qué estamos huyendo. Que es, no sé si huir la palabra, simplemente decir, no es lo que quiero hacer, no quiero hacer esto, hoy no quiero hacer esto. Pero si Dios quiere, aquí estoy, preparado para hacerlo. Así que entonces oremos. Oremos. Ya tienen su Tarsis identificado. Padre, en el nombre de Jesús nos dirigimos a ti para darte gracias por estar aquí, por un día más de vida, por la salud que nos das, para poder estar hablando, estar parados, estar escuchando. Gracias por eso, tanto amor y tanta gracia que nos das. Venimos delante de ti con absoluta honestidad. Queremos pedirte perdón por la cantidad de veces en que hemos escuchado tu voz, seguramente, pero hemos preferido comprar un pasaje en un barco que vaya a otra dirección y no en la que tú querías. Perdónanos por las veces en que no hemos querido ir a Nínive
y nos fuimos a Tarsis. Te damos gracias por las tormentas y los grandes peces que nos envías para quitarnos de esos caminos que nosotros insistimos en recorrer haciendo nuestra voluntad. Eso es una gracia inmerecida. Te damos gracias por esa gracia inmerecida que nos quita del fondo del mar para darnos una segunda oportunidad. Hoy, Padre, lo que queremos es bajarnos de la desobediencia y subirnos al barco que nos lleve a donde tú quieres que vayamos, a seguir tu voluntad. Gracias por eso, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias. Esperemos que esta palabra llegue, toque corazones. Nos vemos, si Dios quiere, el sábado próximo a las 18:15, otra vez. Ustedes pueden, si quieren recordar algo de esta charla de hoy, verla nuevamente por TikTok, en los pedazos más importantes, y en la semana también en YouTube, que puede estar la prédica completa. Que Dios los bendiga. Amén. Y todos a Nínive. Hasta el sábado próximo. Que Dios los bendiga.